sabemos, la mayoría, no es que todos, sabemos qué es la oración. Tenemos una idea, hemos experimentado la profundidad de la oración, porque la oración tiene una cierta profundidad. Cuando oramos al Padre, al Creador, al dueño de todas las cosas, al que nos ha respaldado, al que reina y vive siempre por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, mis hermanos. Saben que hay una parte en la Escritura que acabamos de leer, en Tesalonicenses, que nos está hablando el apóstol Pablo, nos está invitando, nos está diciendo: hermanos, oren sin cesar. No solamente debemos de orar cuando tengamos ganas, no solamente debemos de orar por los alimentos, no solamente debemos de orar cuando viene la lucha y la prueba. Tenemos que orar en todo momento para poder ver el respaldo del Señor ante toda situación que pueda venir a perturbar nuestras vidas. A lo mejor no solamente porque vaya a perturbar nuestras vidas, sino que queremos ver la gracia del Señor en nosotros, en nuestras familias. Queremos ver algo diferente, queremos salir de esa monotonía, queremos ver una transformación, algo distinto de parte de Dios. Es ahí donde nosotros en todo momento, dice el apóstol Pablo, que debemos orar, debemos estar constantes, unánimes, juntos, individual. Cierra la puerta, ora en lo secreto y el Padre te compensará en público. Pero la oración siempre debe estar presente, queridos hermanos. La oración es fundamental. El cristiano debe de estar en oración constante. Debemos de estar siempre nosotros al pendiente de las cosas, de qué es lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Porque el Señor sigue hablando en este tiempo. Hay quien cree que solamente habla a través de su palabra, pero el Señor habla de muchas maneras. Tal vez te habla a través de la naturaleza, tal vez te habla a través del consejo divino, a través de los pastores, de los hermanos en Cristo. Te habla de muchas maneras, a través de la prueba, a través de un sueño. Tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que está en constante comunicación con su pueblo. Amén. ¿Qué es la oración, hermanos? Habrá quien diga: bueno, yo sé qué es la oración. Vamos a empezar de lo básico, no me voy a tardar, le pido que ponga la más atención posible, va a ser poco el tiempo. Entonces quiero hablar, ¿qué es la oración? Referente a la oración, ¿qué es la oración? La oración simplemente, hermanos, le estoy hablando de un significado natural, en el diccionario, ¿verdad? El diccionario dice que es un conjunto de palabras ordenadas que expresan una idea y un mensaje. Eso es oración. La oración son palabras, son ideas, es un mensaje, es algo que yo estoy hablando, algo básico, y le estoy hablando a aquel o a aquella hombre o mujer de Dios y dice: yo no sé orar, hermano, yo por eso no oro, porque no sé orar. Déjeme decirle que la oración es simplemente eso, un conjunto de palabras. En la escuela nos enseñaba algo bien fácil. Un ejemplo, Damián se cortó el pelo. Es una oración, hermanos, es algo bien fácil. Es algo muy fácil y muy básico. El sol sale a las 6 de la tarde. Es algo tan fácil. Mi tía fue al supermercado, mi tía se compró un auto. Esa es una oración, algo bien fácil, bien simple. El problema viene cuando nosotros como hijos de Dios comparamos una oración con la oración de alguien más. Cuando tú escuchas a un hermano en Cristo, una hermana en Cristo orar de una manera, tú dices: yo no sé orar, porque te estás comparando con un siervo o una sierva de Dios que ya tiene más tiempo en el Evangelio, o simplemente de esa manera Dios la usa de esa manera. No te puedes comparar con nadie, porque el Señor te llamó, el Señor te dio un propósito. Tú tienes dones, talentos, habilidades distintas. No podemos compararnos con nadie. Tú sabes orar, y mientras tú ores con el corazón, el Señor te va a respaldar. Déjeme decirle que la oración a Dios, escuchamos ahorita rápidamente de lo que el diccionario habla, de los cuantos significados que existe. La oración a Dios es un diálogo franco y sincero con tu Padre Celestial. Cuando tú eres sincero, cuando tú eres franco delante de Dios, cuando tú le hablas al Señor de una manera diferente, no son palabras extraordinarias, no son palabras metódicas. La oración no son palabras elocuentes. La oración debe tener sumamente importancia o mayor importancia cuando se produce del corazón y no de la boca. Amén. Cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le hablas a tu Padre con el corazón, las cosas suceden. Cuando tú le hablas a tu Padre con el corazón, todo lo que tú le pidas al Señor, como dijo el Señor Jesucristo, te será hecho. Pero cuando solamente nos ha pasado a lo mejor por las prisas, cuando tenemos hambre, oramos por los alimentos: Señor, es los alimentos, amén. Lo hacemos por cumplir con el Señor, y muchas veces queremos ver el respaldo de Dios
necesitamos convicción delante de Dios, necesitamos que en nuestro corazón esté el querer como el hacer, el rendirnos delante de Él, el menguar para que Él crezca. Necesitamos orar de una manera diferente. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 29:13: y me buscarás y me hallaréis, porque me buscarás con todo tu corazón. Tú vas a encontrar a Dios, yo voy a encontrar a Dios cuando nosotros le busquemos con un corazón constrito y humillado. Tú vas a encontrar el rostro del Señor y el respaldo de tus plegarias cuando de tu corazón hay una sinceridad profunda con tu Padre, cuando tú mengues y Él crezca, cuando tú le digas: Señor, es que yo te necesito, sin ti no soy nada, no soy nadie, Señor. Ven, respáldame, Señor. Quiero ver tu gloria en mis finanzas, en mis negocios, en mis hijos, matrimonio, en cualquier área de tu vida, y el Señor lo va a hacer. Siempre y cuando tus fuerzas estén por el suelo y Él crezca delante de ti y delante de todo aquello por lo cual tú le has estado pidiendo. El Señor te va a respaldar, porque Él ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, yo quiero hacer una pregunta. Quiero preguntarte, o tal vez te hayas preguntado: ¿por qué, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como lo dice Romanos capítulo 12, por qué no tengo resultados favorables? ¿Por qué mis oraciones no las veo yo contestadas, entre comillas? Porque el Señor siempre contesta, a veces un no, y queremos a veces un sí. ¿Por qué es que la oración, por qué no siento yo que el Señor me esté respaldando en lo que yo le he pedido? Llevo tiempo orando por algo y no ha sucedido. Hay quien cree que es el tiempo de Dios y es correcto. Pero vamos a ir viendo algunas cosas de por qué no son contestadas en algunas ocasiones las oraciones que hacemos al Señor. Número uno es por la incredulidad del corazón. Dice la Escritura: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Puedo ir anotando las citas para no llevarme más tiempo. En Hebreos 11:6 viene esta porción de la Escritura. Es necesario que me acerque a Dios, que crea que le hay. Tú tienes que creer, tú tienes que ver lo que no es como si fuera. Tú tienes que confiar en el Señor. Tú le vas a pedir algo y tú ya debes dar por hecho, por fe, que ya está resuelto, que ya lo tienes. Tú debes de confiar, porque el apóstol Pablo dice que andamos por fe y no por vista. El hombre natural quiere estar viendo las cosas para poder confirmar que ya es bendecido, que ya tiene lo que tanto pidió. Pero cuando estamos en Cristo es diferente. No solamente confiamos de esa manera, sino que confiamos tan profundamente que damos por hecho algo que todavía no ha sucedido. Damos por hecho que esa enfermedad se ha ido de tu familia, se ha ido de tu vida, se ha ido de los tuyos, por fe. Y en el tiempo del Señor la enfermedad suelta ese cuerpo y puedes ver la gloria de Dios manifestarse. El segundo punto, mis hermanos, es porque pedimos mal delante de Dios. Dice la Escritura en Santiago capítulo 4, versículo 6: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Uno de los significados de deleite es placer. Muchos le pedimos finanzas a Dios: Señor, te pido finanzas, de una manera grande para poder bendecir a muchos. Pero con las finanzas que tenemos en la actualidad, visitamos la casa de Dios una vez a la semana. ¿Se imagina si se gana la lotería, mis hermanos? ¿Cuántas veces vendría usted a la iglesia? ¿Qué tal si se aparta del camino de Dios? A veces el Señor no te responde esa petición de tu corazón porque no estás lista o listo para recibirlo. Señor, dame un carro, te pido que me des un carro para ir por los hermanos y poder traernos a la iglesia. Sin carro en ocasiones, mis hermanos, inclusive pasan por nosotros y no venimos a la casa del Señor. ¿Te imaginas con un carro? Ando en Brownsville, fui a la playa, ando con unos amigos. No debemos de creer que Dios no quiere responder tu petición. No debemos de creer que el resultado de Dios no es bendecirte. Él quiere bendecirte, pero para eso primero te prepara para poder recibir la bendición. Él no quiere que te pierdas, Él no quiere que te desvíes del camino. Él siempre nos va a responder de acuerdo a su voluntad en el tiempo oportuno. Hay una tercera parte, y en esta parte sí voy a centrarme un poco más, hermanos, porque la primera y la segunda muchos de ustedes ya la conocen, tal vez la tercera también. ¿Por qué no vemos la bendición de Dios o el respaldo
respaldo a las oraciones. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Algo muy ignorado por muchos hijos de Dios. Porque el enemigo bloquea el resultado. Sabemos quién es el enemigo, no lo vamos a honrar, ¿verdad? No vamos a hablar de él, pero quiero que entiendan algo con la Biblia, con la palabra de Dios. ¿Por qué no veo yo los resultados en mis hijos? ¿Por qué no veo yo los resultados en mis finanzas, en mi salud? ¿Por qué no se va la depresión de mí? ¿Qué es lo que pasa? Le oro a Dios, hermano, está ayunando y no veo, ya pedí consejo divino, ya el pastor me dio consejo y pues, no veo el resultado. No veo yo algo de lo que le he estado pidiendo al Señor. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque ese enemigo que constantemente anda como león rugiente buscando a quien devorar, bloquea los resultados. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Entonces me dijo, dice Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué nos está hablando aquí Daniel, hermanos? Aquí el arcángel Gabriel está diciendo a Daniel que fueron escuchadas sus plegarias, pero que el príncipe, un principado de las regiones celestes, que nos está hablando Pablo en Efesios capítulo 6, estaba bloqueando el resultado del ayuno de los 21 días de Daniel. 21 días estuvo peleando el príncipe de Persia, el principado de Persia contra Daniel. Fueron escuchadas sus plegarias. El Señor escuchó las plegarias de Daniel, estaba en ayuno. Y el resultado no se daba porque había un principado que estaba bloqueando la bendición. ¿Cuántos sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre? Amén. El principado de Persia no permitía que se viera el resultado de la oración de Daniel. Había alguien en el mundo espiritual, ya estaba ayunando, un hombre ungido por Dios, y no había resultados. 21 días batallando. Tuvo que venir el arcángel Gabriel y luego Miguel para poder confrontar a ese principado de Persia. Pero si mis oraciones, si tú crees, si tú sientes que tus oraciones hasta cierto punto han sido bloqueadas y no has podido ver el resultado que tú esperas, yo te quiero decir algunas cosas. Número uno, para que todo eso esté desbloqueado sobre tu vida, si ya ayunaste, ya oraste, ya leíste la palabra, ya te dio un consejo y no ha pasado todavía lo que tú sabes que es de Dios y que Dios te quiere dar, porque hay una seguridad en tu espíritu, hay una paz en ti que confirma que Dios quiere bendecirte de esa manera y quiere responder a tus plegarias. Pero hay algo que no entendemos en ocasiones del por qué no puedo obtener esto, por qué no puedo salir adelante, por qué no puedo avanzar de una manera diferente, tal vez en tu ministerio. ¿Qué está pasando? ¿Sigo a Dios? ¿Qué está pasando? Tengo años y no veo crecimiento en mi vida espiritual. No, mi salud no mejora, mis finanzas no mejoran. ¿Qué es lo que está pasando? Para que tú puedas desbloquear todo eso en tu vida, por aquello de que haya alguien en el mundo espiritual que esté bloqueando, así como a Daniel, la bendición que tiene Dios para ti. Número uno, tienes que creer que hay una lucha en los aires. Tú tienes que saber que, lo vuelvo a repetir, Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Tu lucha no es contra tu hermano, no es contra tu papá o tu mamá, es contra los enemigos espirituales que se encuentran ¿dónde? En las regiones celestes. Hay un mover ahorita, estamos aquí, hay un mover. Yo creo que hay ángeles en la casa de Dios, no sé usted. Pero no solamente hay ángeles alrededor, sino que en la manzana alrededor también hay espíritus que están atacando constantemente nuestras vidas. Y es por eso que nosotros debemos de creer primeramente para poder desbloquear lo que pueda estar bloqueado en el mundo espiritual. Tú tienes que creer que hay una lucha en los aires. A veces queremos que Dios haga todo por nosotros. Es que le pide a Dios y lo va a hacer. Me acuerdo de un hermano que era licenciado en Derecho, no ejerce como tal, pero terminó la carrera. Y estábamos en una congregación y me dice, estoy orando a Dios por mi trabajo. Él era líder de la iglesia y yo, gloria a Dios, Dios te va a responder. Sí, no hombre, ya tengo tiempo orándole al Señor, todavía no me hablan, pero Dios me va a hablar. Ok, digo, ¿y a dónde está qué solicitudes? Dijo,
no, a ningún lado. ¿Cómo? Sí, no, yo no dejo solicitud. No busca o no. Pero yo confío en que Dios me va a dar un trabajo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo queremos ver la mano de Dios si yo no me muevo? Eso como dice el pastor, la visión tiene pies y manos. Una visión que no se mueve, pues ¿qué es? Un eslogan, tiene un crecimiento, pues no. Tenemos que ir nosotros esforzarnos. El Señor dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Tienes que esforzarte. Era tan fácil que lloviera fuego del cielo donde estaba la tierra prometida, así como en Sodoma y Gomorra, y que ya entra y es tuyo. No. Le dijo: la batalla ya está ganada, pero tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que esforzarte y ser valiente. ¿Cómo tú oras por tus hijos? ¿Cómo tú oras por tu matrimonio? ¿Cómo tú oras por tu trabajo? ¿Cómo tú oras por tu entorno? Por tus bendiciones. Oras tanto, oras mucho, pero y que sea tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermano. Eso lo sabemos. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere bendecir a tus hijos. Dios quiere derramar bendición sobre tu vida. Pero tienes que entender que hay alguien en el mundo espiritual que puede estar bloqueando el resultado. Daniel estaba, ahora sí que pidiéndole a Dios, sabía que estaba, que alguien tenía, era el ayuno que él tenía, pero no miraba el resultado. Tuvieron que venir los arcángeles para poder derribar al principado que estaba ahí en Persia. Tienes que saber, segundo punto, tienes que saber que tus enemigos espirituales que puedan estar bloqueando las bendiciones que Dios tiene para ti, déjame decirte que tienes que saber que ellos están derrotados por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando da la gloria a Dios. Amén. El Señor es maravilloso. Tú no vas a batallar. Yo tampoco voy a batallar. No vamos a batallar. ¿Sabes por qué? Porque ya están derrotados. Tú vas a luchar por lo que ya es tuyo. Tú vas a luchar por lo que Dios ya predestinó. Tú vas a luchar por aquello que tú mereces tener de parte de Dios. Es por gracia, si sabemos, pero hay algo. Mientras tú te esfuerces y camines en el Señor siempre va a estar derramando bendiciones en tu vida. El Señor siempre te va a estar respaldando. Cuando conocemos el poder, note, cuando conocemos el poder que tiene el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, es que podemos desbloquear lo que el enemigo quiera bloquear en nuestras vidas. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se dobla, el nombre de Jesucristo. Aquel que te llamó, aquel que te respalda, aquel que te dio nombre, aquel que te predestinó, es el mismo que va a estar trayendo respuesta a tus plegarias en el nombre de Jesús. Cuarto punto, tienes que aceptar y ejercer el poder y la autoridad que Dios te dio. Tú tienes un poder y una autoridad de parte de Dios. La pregunta es, ¿lo ejerces y cómo lo ejerces el poder de Dios? No hay un prototipo, no hay una fórmula, pero sí sabemos qué es poder. ¿Cuántos hemos experimentado el poder del Espíritu Santo? Amén. Y lo seguimos experimentando. La autoridad que Jesús te dio, dice la Escritura en Lucas 10:19: he aquí os doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Tú tienes una autoridad en el nombre de Jesús para luchar por tu casa, para luchar por los tuyos, para luchar por tu ministerio. ¿Cuántas veces estamos en incertidumbre de para qué Dios me habló? ¿Cuál será mi llamado? Platicamos muchas veces con hermanos y muchos años en la iglesia y todavía no conocen un don de ellos. Todavía no saben qué es para lo que Dios les mandó llamar. Y es ahí donde nosotros debemos acercarnos, como dijo Pablo en Tesalonicenses, orar sin cesar. Señor, yo vengo delante de ti porque estoy confundida, confundido. Tú le hablas al Señor con tus palabras. No son palabras persuasivas, sino palabras que salen del corazón, las que te van a dar la efectividad, el resultado que tú esperas, en el nombre de Jesús.
tienes un poder ilimitado, y no lo usamos, hermano, muchas veces. No lo usamos muchas veces, pero sí tenemos una autoridad que muchas veces usamos de manera equivocada. Una autoridad como hombre, una autoridad como mujer, una autoridad la cual no es una autoridad que provenga de Dios, sino que nuestra carne empieza a levantarse de una manera diferente. A mí no me gusta esto y a mí no me gusta lo otro, y empezamos. Si esa autoridad tú la usaras de manera correcta y fuera espiritual, grandes resultados tuviéramos. Pero desgraciadamente nos levantamos en contra del hermano, en contra de la hermana, en contra de tu papá, tu mamá, y luchamos con la carne, hermanos. Y es que yo tengo autoridad del Señor. No te confundas, no nos confundamos. Esa no es la autoridad que Dios te dio. Esa autoridad es de la carne. El conflicto, la división, la destrucción, el apagar ministerios, el confundirte, el dividirte. No podemos decir que es que la autoridad del Señor es la que está en mí. No nos confundamos. La autoridad de Dios siempre trasciende. La autoridad de Dios siempre impulsa. La autoridad de Dios siempre trae resultados favorables. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Cuando entendemos, quinto punto, cuando entendemos que hay ángeles que luchan a nuestro favor. No solamente tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que hay ángeles que te respaldan en la lucha. Hay ángeles que cuando tú sales de este lugar van contigo. Dice la Escritura que Él envía ángeles. Él envía ángeles para protegernos, para guardarnos. Hebreos 1:4 nos dice: ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hay ángeles que el Padre te ha asignado para protegerte. No es como que andemos solos por el mundo. El Señor asignó ángeles para ti y para mí. El Señor envió ángeles para que cuando tú ores: Señor, yo te pido por mis finanzas, y yo cancelo esto, y yo tomo autoridad en nombre de Jesús. Yo sé que es tu voluntad, yo sé que tú quieres esto para mi vida. Yo te pido, Señor, que me respaldes, y yo cancelo, y yo derribo. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacerlo? La autoridad que Dios te dio es para que la uses. Lo que Cristo sufrió en la cruz y exhibió a los principados y potestades fue para que tú y yo fuéramos empoderados en su nombre y pudiéramos conquistar todo aquello que Él ha asignado para nosotros. Necesitamos levantarnos con autoridad. Necesitamos levantarnos con autoridad para pedir por los hijos, el matrimonio, las finanzas, la salud, la iglesia, el ministerio, tus dones, talentos, habilidades, todo. Tú tienes que estar luchando constantemente, porque Pablo nos habla de una lucha. Pero habrá quien sea como aquellos espías cuando fueron enviados a reconocer la tierra. Fíjense la astucia y la inteligencia. Vayan y espíen primero, dijo José. Luego vengan a decirme qué está pasando por ahí. Hubo dos que fueron cobardes. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8 que los cobardes, incrédulos, los hechiceros, fíjense cómo los clasifican. Apocalipsis 21:8, no tendrán parte del reino de Dios. La cobardía no proviene de Dios, porque dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese Espíritu Santo que estaba en Jesús está en ti y en mí. Hubo un hermano que dijo: pero era Jesús, sí, pero el Espíritu está en ti y dijo que mayores cosas que Él haremos. Necesitas creerlo, necesitas levantarte con esa autoridad, necesitas levantarte con esa convicción, necesitas empoderarte, saber el poder que te respalda y que está el Padre, el
necesitamos movernos, necesitamos levantarnos de la silla y caminar. Es bonito, y se siente padre estar en la casa de Dios. Pero algo que he estado aprendiendo aquí con los pastores en esta iglesia que se mueve de esta manera es que vas con las personas más marginadas para el mundo, vas y le sirves al Señor, le das una palabra de aliento. Y Dios, dice la Biblia, que el que le da al pobre le presta a Jehová. Que vayamos por el mundo a predicar el Evangelio. Todos tenemos algunos talentos de parte de Dios. ¿Qué pasaría si llevo su presencia y dije, ¿qué hiciste con tus talentos? No, pues que yo te serví en la iglesia, sí, pero ¿y todos los que estaban allá afuera? Hay quienes dicen, no, es que están predestinados, ellos van a llegar. Bueno, Jesús dio una instrucción. Jesús dijo, ir por todo el mundo. Y no es opcional. No digo, si traes ganas, si puedes, que estés capacitado. No. Pedro, siendo iletrado, con sus sombras andaba a los enfermos. De lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio. No se trata de títulos, no se trata de cómo te hagas llamar o cómo te hagas llamar, de posición social. No es así. Si tú tienes un corazón dispuesto para servir, el Señor te va a usar. Hermanos, yo tengo dudas, lo he dicho en varias ocasiones. Usó una burra para hablarle a Balaam, que no me hable a mí. Dios te puede usar. Nunca dudes de que Dios te puede usar. Si no, no estuvieras aquí en su casa. Pero necesitamos creer, saber que Dios me ha llamado con un propósito. Necesitamos conocer que hay una profundidad más allá de lo que yo creo que pueda estar pasando. Hay algo más allá. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, no es ni un león, el león de la tribu de Judá es Jesús. Se parece, pero no es un leoncillo. Pero molesta, hermano, molesta. ¿Te imaginas tener una piedra aquí enfrente y luego decirle, Dios, ayúdame, quita la piedra? ¿Cómo? Quita la piedra tú. Te he dado la fuerza, te he dado la autoridad, te he dado el conocimiento de mi palabra. Quita la piedra tú en el nombre que es sobre todo nombre y las cosas van a cambiar. Vamos a hacer, por el tiempo, mis hermanos, ya voy a terminar. Yo quiero invitarte a algo esta tarde-noche. Quiero invitarte a algo de parte de Dios. Este mensaje el Señor me lo dio hace un tiempo y yo quiero invitarte a que hagas algo diferente. ¿Cómo algo diferente? Número uno, quiero primero que creas que la autoridad de Cristo está en ti. Número dos, yo quiero que tú entiendas que si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué tiempo es el que estamos esperando? ¿Qué tiempo estará esperando Dios para que la persona que está en la cama con una enfermedad ya entregó su vida a Cristo? ¿Qué tiempo esperamos? Ve, cancelan y oran en el nombre que es sobre todo nombre y la sanidad va a llegar sobre su vida. Pero dice la Biblia, estas señales seguirán a los que creen. Es necesario que el que se acerca con Dios crea que le hay. Necesitamos saber eso y ponerlo en práctica. ¿Te imaginas que alguien te da un arma para que te defiendas y nada más lo tienes en el mural y le pones un cuadro Starface para que se vea bonito y poderoso? Cuando van a la guerra, ¿qué es lo que hacen los soldados? Cuando conquistan un país o una parte de todo el problema que hubo en Israel, van y reconocen con drones y no tienes que ver qué es lo que está pasando, qué se mueve ahí para poder entrar y ser efectivo. En el mundo espiritual, tú tienes que saber qué es lo que se está moviendo y que le pongas nombre al problema y a la situación, porque tiene un nombre. Hay algo que se mueve y que adopta el nombre de lo que está pasando. Jesús le dijo a aquel hombre que estaba poseído, espíritu sordo y mudo, sal de él. Fue específico, sordo y mudo, suéltalo, y en instante lo soltó. Tenemos que ser específicos. ¿Qué es el problema que tú tienes en esta tarde? ¿Cuál es la situación que estás pasando? ¿Cómo se llama? Se llama estrés, se llama confusión, mentira, engaño, dolor. ¿Cómo se llama eso que te está haciendo la guerra como hijo de Dios? Ponle el nombre, porque vamos a hacer una oración al final. Comienza a identificar. Y si usted dice, yo estoy al 100 en todo, gloria a Dios. Pero habrá quien diga, a mí me falta algo de parte de Dios. O he estado orando por algo y no he visto el resultado. Yo ya me esforcé y no he visto el resultado. Pues déjame decirte que hoy el Señor va a quitar sus bloqueos para que puedas ver su mano poderosa en tu
vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor.